Hola, si estás viendo este vídeo es porque probablemente estás procurando realizar una copia o clonado de tu sitio web WordPress que tienes en producción para trabajar en una carpeta otra instalación de la misma web en la que puedas realizar pruebas de plugins, cambios de temas, personalizaciones o adaptaciones que no te atreves a probar lógicamente en el sitio que tienes en producción para que no se vea afectado. El proceso que vamos a seguir es basándonos en el plugin Xcloner, que considero que es una opción sencilla, válida para cualquier persona tenga los conocimientos que tenga, para obtener como resultado una web clonada con las rutas correctas a la carpeta de la web clonada en la base de datos y que no afecten a la web en producción. Para realizar este proceso partimos de una instalación que tenemos en WordPress. Lo primero siempre que vamos a realizar para que este proceso se realice con éxito es una copia de seguridad desde el dashboard de la instalación en producción con el plugin Xcloner, que lo localizamos en Plugins Xcloner y lanzamos la copia de seguridad. Hacemos aquí en la opción Generar Backup, clic, revisamos que se van a copiar las bases de datos, o sea, las tablas de la base de datos, los archivos. Si no tenemos ninguna carpeta que excluir o archivos que excluir, lo dejamos tal cual y lanzamos la copia de seguridad. No obstante, en el artículo que acompaña este vídeo tienes un enlace a un artículo completo y detallado de cómo realizar copias de seguridad con Xcloner. Completado el proceso de copia de seguridad, lo siguiente que vas a realizar va a ser irte a tu panel de hosting y en tu panel de hosting, si vamos al administrador de archivos, en la carpeta pública HTML vemos la instalación de WordPress que estamos queriendo clonar. En esta carpeta, en pública HTML, que es la carpeta principal del hosting a nivel usuario para instalar webs, si ya tenemos varias instalaciones, tenemos que asegurarnos de estar en la carpeta pública HTML, ir a la opción de nueva carpeta y crear una carpeta. Yo le voy a llamar Clone WordPress. Creamos la nueva carpeta que está aquí y que está vacía. A esta carpeta vamos a copiar el archivo de la copia de seguridad que acabamos de realizar con Xcloner y el archivo tar.php y Xcloner.php que nos hacen falta para poder restaurar la web con normalidad. Podremos obtener el archivo de la copia de seguridad directamente desde Xcloner en la opción Ver Backups, donde visualizaremos las copias disponibles y haciendo clic en el icono del disco podemos descargar a nuestro ordenador el archivo .tar de la copia de seguridad. Hay un procedimiento más rápido si la restauración o el clon se va a hacer en el mismo hosting y es no tener que descargarlo al ordenador. Es desde el administrador de archivos irnos a la carpeta administrator de la instalación que tenemos en funcionamiento. Dentro de la carpeta backups vamos a encontrar el archivo de la copia y lo que podemos hacer es mover este archivo a la carpeta del clon donde la vamos a restaurar y esto lo podemos hacer seleccionando el archivo como lo vemos aquí y haciendo clic en el icono trasladar archivo, hacemos clic en este icono, nos pregunta la ruta de destino y en este caso la ruta de destino va a ser clone WordPress a partir de la carpeta pública HTML. Lo que va a hacer es coger este archivo que está en esta carpeta y moverlo a esta carpeta. Lo va a mover. Si hago clic en mover archivo, desaparece de la carpeta original y si ahora hago clic en un nivel arriba hasta volver a pública HTML y vengo a la carpeta clone WordPress, veo que aquí está el archivo de la copia. Con esto me he ahorrado tener que descargar el archivo a mi ordenador y volverlo a subir. Cualquiera de las dos opciones tiene el mismo resultado, que es tener este archivo de la copia de Xcloner en la carpeta de C. Lo siguiente que nos hace falta es el archivo tar.php y Xcloner.php. Estos archivos los obtenemos accediendo a la instalación en producción, a la carpeta WP Content, plugins, dentro de la carpeta plugins, en la carpeta Xcloner Backup and Restore, y dentro de la carpeta Restore encontramos los dos archivos que nos hacen falta. Podemos descargarlos a nuestro ordenador desde la opción descargar y luego irnos a la carpeta pública HTML, clone WordPress y subirlos, o podemos copiarlos, ya que estamos dentro del mismo host. Los seleccionamos y con la opción de copiar hacemos clic y le decimos en qué carpeta los queremos copiar. Borramos toda la ruta, nos quedamos solamente con pública HTML y añadimos el nombre de la carpeta del destino, que es clone WP. Hacemos clic en copiar archivo y ya están copiados. Clic en un nivel arriba, otra vez clic en un nivel arriba, hasta que lleguemos a pública HTML. Cuando ya estamos en pública HTML, accedemos a la carpeta clone WordPress y aquí tenemos el archivo de la copia de seguridad, el archivo tar.php y Xcloner.php.
Lo siguiente va a ser crear una base de datos que necesitamos para esta copia, para este clon, para que no trabaje esta instalación con la base de datos de la web en producción, porque eso sí que sería un desastre. Vamos al panel de hosting y dentro del panel de hosting nos vamos al apartado de bases de datos, MySQL bases de datos, y creamos una base de datos nueva. Le vamos a llamar clone WordPress. Creamos la base de datos y anotamos el nombre de la base de datos porque nos va a hacer falta posteriormente para restaurar la copia. Hacemos clic en volver y ahora creamos el usuario para la base de datos. Le ponemos el mismo nombre, clone WP, y generamos una contraseña. Yo recomiendo utilizar el generador de contraseñas de panel de hosting, de cPanel en este caso. Clic en opciones avanzadas, seleccionamos la opción números para que genere una contraseña alfanumérica y no con caracteres especiales, que en algunas instalaciones suelen generar problemas posteriormente. Marcamos la casilla de he copiado esta contraseña, hacemos clic en utilizar la contraseña y queda establecida. Hacemos clic en crear un usuario. Obviamente la contraseña la tenemos que copiar porque luego nos va a hacer falta. Hacemos clic en volver, ya tenemos el usuario de la base de datos y la base de datos, pero el usuario no está asociado a la base de datos. Por ese motivo esto aparece vacío. ¿Cómo lo asociamos? Aquí en añadir un usuario a una base de datos, seleccionamos el usuario que es clone WordPress, la base de datos que es clone WordPress, hacemos clic en añadir, le damos todos los privilegios y clic en hacer cambios. Se han otorgado los privilegios a la base de datos, con esto queda concluida la parte de la creación de la base de datos. Ahora vemos aquí que ya el usuario que habíamos creado de la base de datos, que es este de aquí, tiene privilegios para trabajar o escribir y hacer consultas en la base de datos. Proceso terminado con respecto a la base de datos. Lo último que nos queda es restaurar la copia de seguridad con los archivos que tenemos aquí. Desde el navegador podemos ponernos en la carpeta donde tengamos la instalación, añadimos el nombre de la carpeta, que es clone WP, y al final de la ruta tenemos que añadir xcloner.php. La X y la C de xcloner tienen que ir en mayúscula. ¿Por qué? Porque el nombre del archivo es tal cual, xcloner, con la X y la C en mayúsculas. Si lo escribimos todo en minúsculas nos dará error, si lo escribimos todo en mayúsculas nos dará error. Tiene que ser tal cual lo vemos aquí. Puesto el nombre, simplemente hacemos clic para que cargue el instalador extractor de xcloner. Aquí lo tenemos. Nos está pidiendo el nombre del usuario de la base de datos, la contraseña de la base de datos y el nombre de la base de datos que los habíamos previamente anotado. Le pasamos el nombre del usuario de la base de datos, el nombre de la base de datos y le pasamos la contraseña de la base de datos. Solo nos queda por hacer clic en el botón Start Install para que se lance la restauración. En este proceso, paciencia, esperar a que el proceso se complete y nos pida permiso para restaurar la base de datos. Una vez que concluye la restauración de archivos, nos pide que le demos permiso, es decir, hagamos clic en este enlace para restaurar la base de datos, es decir, para importar la base de datos de la copia. Hacemos clic y lo mismo, esperamos a que se complete el proceso, que bueno, vemos que es bastante rápido, dependiendo de la cantidad de información que tengas en la base de datos, tardará unos segundos más, un minuto. Una vez que ya ha terminado y que no se han presentado errores, nos dice que ya se ha restaurado correctamente, que hagamos clic aquí para continuar, que es como hacer clic en finalizar, y esto nos debería de cargar el frontal del sitio web clonado. Aquí vemos el sitio web clonado. A partir de aquí tenemos una copia exacta de la web que tenemos en producción. Los datos de acceso a esta instalación van a ser los mismos que tengamos en la web en producción, puesto que no cambian con el clonado o con la duplicación del sitio web. Accederíamos a WP Admin en la nueva ruta, visualizamos el formulario de acceso. Para comprobar que estamos trabajando con el clon, bueno, hay muchas maneras, pero la más rápida es que si nos vamos, por ejemplo, al plugin Soliloquy y editamos la galería de inicio, tengo aquí una serie de imágenes, voy a borrar todas menos una. He borrado todas las imágenes y me he quedado con una sola imagen. Voy a actualizar y voy a cargar el sitio web del clon o de la web clonada para que lo veamos. Yo vengo aquí a Pack WordPress, visitar sitio en una pestaña nueva y me va a cargar. Y en el slider vemos que han desaparecido los botones de transición entre sliders porque solo hay esta imagen. Si yo cargo la web original, vemos que se muestra el slider con los botones de transición porque hay más de una imagen. Una vez que clonamos la web, desde el dashboard de la web clonada tenemos que revisar en ajustes generales la ruta o la URL. Vemos que aquí nos marca una ruta y nos indica que es clone WordPress, y lo mismo en la dirección. Ambas
rutas tienen que ser exactamente la misma, no puede ser una con una ruta y otra con otra, o una con alias web 3W y otra sin alias, etcétera, etcétera. Esto yo para distinguirlo puedo poner algo muy evidente que se va a visualizar aquí arriba. Entonces yo cuando acceda al dashboard, si me fijo aquí arriba pone clone, con lo cual no me voy a poder confundir con el dashboard de la web original. Si yo me logueo en la web original, veo que aquí solo pone Path WordPress, sin embargo en la otra web pone Path WordPress Clone. Son pequeños detalles, pero que nos permiten tener control sobre qué web es en la que estamos realizando cambios y de esta manera evitar realizar los cambios en el sitio incorrecto, algo muy común cuando clonamos una web que es muy parecida a la que tenemos en producción. Si sigues las indicaciones que te hemos dado en este vídeo y en el artículo que acompaña al vídeo, para realizar con éxito esta tarea y poder trabajar en un clon o en una copia, en un duplicado de tu web para tareas de pruebas, de cambios de tema, de ajustes, etcétera, etcétera. Espero que el vídeo te sea útil. Nos vemos en próximos vídeos.